Estamos esta tarde con Crisólogo Cáceres, él es presidente de ASPEC. ¿Cómo está, Crisólogo? Alvin, un gusto estar en el programa. ¿Cómo se puede probar que una empresa, en este caso la que ha comprado el 100% de acciones, no incurra en actos de abuso de posición de dominio? Es una tarea en extrema complicada porque acá lo que vas a tener es una sola empresa. Tú recordarás que en el 2016 5 empresas, entre ellas Inca Pharma, fueron sancionadas por estar coludidas en la fijación de precios de 33 medicamentos de primera necesidad y fueron sancionadas. La multa en conjunto ascendió a aproximadamente 8 millones de soles y algo más, algo pequeño comparado con los beneficios que obtuvieron. Ahora Inca Pharma, vamos a usar Inca Pharma porque es el nombre que todos conocen, cuando ha anunciado públicamente esta transacción, nos dice que los consumidores debemos estar felices, nosotros debemos estar contentos, prácticamente nos dice eso, porque ellos van a garantizar el acceso de los consumidores al mercado de medicamentos y bla, bla, bla. Pero yo pregunto, ¿quién puede confiar en una empresa que ya concertó precios con otras para elevar? Entonces es bien difícil que nos pidan confianza a los consumidores. Ahora, pero ¿y se puede confiar también cuando ellos dicen, por ejemplo, que van a operar tanto a AMI Pharma como a Inca Pharma como entes independientes? Es bastante difícil de creer. Pero el punto aquí es que hay varias amenazas que se ciernen sobre los consumidores. La primera, que al haber una empresa que domina el 83% del mercado, pueden fijar los precios arbitrariamente y subirlos cuando les parezca mejor. Es decir, antes las empresas concertaban, ¿correcto?, para elevar precios. Ahora no hay necesidad de concertar, porque se han concentrado estas prerrogativas en una sola. O sea, Inca Pharma absorbe a la competencia. Así es, y con lo cual matas la competencia. Porque, claro, todos hablan de la guerra de precios, ¿no? Que era claro. Mi Pharma, Inca Pharma. La absorbe, pero al absorber a Mi Pharma, ¿elimina la competencia? Sí, claro, pasa a formar parte de su grupo, pasa a formar parte de su empresa. Ese es un argumento que se está utilizando, ¿no? O sea, lo que te están diciendo es que en el Perú existen 11.000 establecimientos, boticas y farmacias que venden medicamentos. Así que, ¿por qué nos hacemos tanto problema si esos 11.000, solo 2.000 son los que forman parte de las cadenas de medicamentos? Nada más que 2.000. ¿Por qué tanto problema? Claro, pero lo que no te dicen es que esas 2.000 concentran el 83% del mercado. Y el cachito que queda lo concentran las botiquitas del barrio. Ahora, ¿qué posibilidad tienen las boticas de barrio de sobrevivir frente a la arremetida de alguien que domina el 83% del mercado? Ninguna. Porque mientras las boticas del barrio compran stock chiquitos, a ver, laboratorio, véndeme 10 cajitas de esto, véndeme 6 cajitas de esto, las otras, la super empresa que ahora ha nacido, va a decir al laboratorio, no me des 10 cajitas, dame 10.000 cajas. Claro, pero era lo que ya venían haciendo, claro, ¿verdad? Comprar de forma masiva y de alguna manera esto les permitía vender los productos a menor precio. Claro, pero lo hacían cuando competían entre sí, o sea, Inca Pharma compraba lo suyo, Mi Pharma compraba lo suyo, pero ahora van a hacer una sola bolsa, van a hacer un solo paquete y por lo tanto van a tener mejores condiciones para negociar con los laboratorios. Entonces los laboratorios frente a esto van a tener que satisfacer al gran comprador. ¿Y satisfacerlo en qué, por ejemplo? Supongamos que al gran comprador se le ocurre decir, oye, laboratorio, yo te voy a seguir comprando lo que te compré el mes pasado, pero quiero que fabriques menos medicamentos genéricos. Pero si no, no te compro, si no, véndele pues al bodeguero de la esquina, al boticario de la esquina. Pero acá, esta maniobra, por ejemplo, va directamente en perjuicio del propio Estado. Esto va en perjuicio de los consumidores, porque si se fabrican menos medicamentos genéricos... Porque el Estado se supone que es el mayor comprador de productos genéricos. Vamos a eso. Si se fabrican menos medicamentos genéricos, el que se perjudica en primer lugar es el consumidor que va a tener que comprar medicamentos de marca para poder satisfacer sus necesidades. Ahora, el tema del Estado es bien interesante, ¿no? Porque el Estado es el supercomprador de medicamentos a los laboratorios. Pero no sé dónde va la medicina para que nunca hay. ¿Qué te puedo decir, Alvina? Ya el paciente, el familiar tiene que ir a comprar en establecimientos, productos privados, en boticas privadas. Boticas privadas, pues, productos de marca, ¿no? Ok, pero a ver, teóricamente, el Estado compra, digamos el Ministerio de Salud le compra a los laboratorios mediante un mecanismo que se llama de subasta inversa, en el cual gana el que ofrece el menor precio, ¿correcto? Entonces el Estado le compra el menor precio. Imaginemos, por poner un ejemplo, que me perdonen los televidentes, que el Estado le dice al laboratorio, ¿sabes qué, laboratorio? Yo te he comprado siempre 2.000 cajitas de omeprazol para tal hospital. Esta vez ya no te voy a comprar 2.000, sino te voy a comprar 3.500. Las 1.500 restantes para que el Estado las venda a los consumidores al precio de costo. El Estado no ganaría. Claro, tú me podrás decir, sí, pero un momentito, lo que te van a objetar es que la Constitución señala en su artículo 60
que el Estado tiene que cumplir un rol subsidiario. O sea, el Estado no puede hacer actividades empresariales a menos que sea subsidiariamente, entonces saldrían acciones de amparo. Pero la respuesta a eso sería la siguiente: hay que leer completo el artículo, porque el artículo dice, salvo que se trate de razones de interés público. Y el precio de los medicamentos, o la escasez de medicamentos, o la salud de los consumidores, no me imagino cuál pueda ser una razón de interés público más poderosa que esa. Por lo tanto, se podría pensar en la ley que se está trabajando en el Congreso en este momento, incorporar un artículo en el cual se diga de que el Estado va a poder hacer esto. Lo cierto es que en el Perú actual nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a una concentración masiva en un artículo de primera necesidad como son los medicamentos. Ahora, pero desde el otro lado también le podrían decir a usted, Crisólogo, que aquí el usuario podría salir beneficiado en el sentido de que al hacer compras masivas, ¿verdad? Este grupo va a dar mejores precios que la competencia, que compra en menor cantidad, entonces ahí el beneficiado va a ser, pues sin duda alguna, el paciente. Podrían decírnoslo, pero yo no conozco ningún caso en el cual una empresa se haya visto beneficiada por determinada situación. En venta en cantidad. Y que haya esto repercutido en beneficio de los consumidores. Pruebas al canto. ¿El Estado dispuso beneficios en favor de las universidades privadas? ¿Bajaron las pensiones? No. ¿El Estado dispuso exoneraciones tributarias en favor de los laboratorios farmacéuticos? ¿Bajaron el precio de los medicamentos para el cáncer? No. ¿El MINSA puede intervenir? Claro, el MINSA podría intervenir en la medida en que se lo convoque y en la medida en que una ley le estipule obligaciones que tiene que cumplir. O sea, yo creo que este es un momento bien interesante porque esto nos permite poner sobre la mesa la cuestión de lo que son las concentraciones de precios de empresas y el daño que le pueden hacer a la economía. Hoy acaban de anunciar de que Primax acaba de comprar Pexa. O sea, otra concentración. O sea, no nos basta con estar comentando con Albina la concentración en el precio en el tema de las farmacias, sino que ahora apareció una nueva concentración, la venta. Es decir, ya no van a haber dos competidores que pugnaban entre sí disputándose las preferencias de los consumidores, ofreciendo cada cual precios más bajos, sino que ahora tienes un solo jugador. Si en el Perú seguimos por este camino, Albina, todos los productos son susceptibles de que las empresas grandes estén haciendo este tipo de fusiones y concentraciones. Vamos por partes para incluidos los alimentos. Para no distraernos, ¿sí? Y enfocarnos en el tema de salud. Me dice usted que el MINSA, el Ministerio de Salud, puede intervenir. Claro. O sea, yo lo que digo es, al amparo de la ley que se está discutiendo, la ley le podría ordenar... Que se está discutiendo hace tiempo. 6 años por lo menos. Claro, y acá, a diferencia de otros países, no tenemos ninguna ley al respecto. Estados Unidos, que tú mencionabas hace unos instantes... Y aún cuando saliera ahora... no es retroactivo, como tú has señalado. Claro, o sea, es bueno que tengan todos eso. O sea, esta concentración, ya se dio. ¿Se puede hacer algo para pararla, para frenarla? No. Porque claro, esto se venía diciendo, adelantando en los círculos estos más cerrados, entendidos en el tema de las farmacéuticas, ya se sabía. Sí, que en algunos casos se sabe, pero yo lo sé por fuentes que tengo de primera mano, que muchas veces estas negociaciones se hacen tan cerradamente que gente que está vinculada a las propias empresas en puestos clave ni se entera. A veces ocurre esto, ¿no? Indecopi dice que no puede intervenir tampoco porque no hay una ley. Es verdad. Que proteja a los consumidores. O al no haber una ley que prohíba esta clase de acuerdos, el Indecopi no puede intervenir. Entonces estamos hablando sobre letra muerta, pues, porque si Indecopi dice que va a vigilar que no se incurra en actos de abuso de posición de dominio o impidan que a las farmacias independientes competir activamente en el mercado. Es bonito el discurso, ¿no? O sea, lo decimos entre comillas y suena bien, pero en la práctica, ¿cómo se aplica eso? En la práctica es sumamente complicado, porque detectar un acuerdo entre dos empresas para concertar precios, por ejemplo, en el caso que hemos comentado de la sanción que se impuso en el 2016... Por correos electrónicos de adentro. ¿Sabes desde cuándo comenzó la investigación en Indecopi? 2010. O sea, para hacer esa sanción, ellos estuvieron trabajando desde el 2010 hasta el 2016, 6 años, y solo para sancionar sobre un tema muy concreto. Imagínate, siendo dos empresas diferentes, y habían correos que se cruzaban. Ahora imagínate tú cuando es una sola empresa en la cual ya no tienen que haber correos, sino llamas por el interno, oye, dile a fulano que suba a mi oficina, oye, hace esto y hace esto otro. Dile a sutano, ya, o sencillamente bajas al piso donde está y le das instrucciones. O sea, el tema es mucho más complicado. Por eso a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Como decía un queridísimo amigo, el pluralismo de los poderes del Estado garantiza la democracia política. O sea, tú tienes una pluralidad de poderes que se respetan e interactúan entre sí. Pero en el tema económico estamos avanzando, saliéndonos de la pluralidad de competidores hacia 2 o 3 que se van a quedar con todo lo que haya que quedarse en el país. ¿Qué se puede hacer? Eso es preocupante, solo con una ley.
solo con una ley y con autoridades que cuenten con el poder y con los recursos. Que establezca... La ley tendría que decir lo siguiente. Bueno, el proyecto que ha presentado el congresista Jorge del Castillo señala lo siguiente esencialmente, que al igual que ocurre en otros países, cuando dos empresas quieran fusionarse y vayan a representar, esa fusión vaya a representar un porcentaje grande del mercado, por ejemplo 10%, 15%, lo que fuera, le tienen que pedir permiso a la autoridad correspondiente, que en este caso es el Indecopi, sería el Indecopi. O sea, por ejemplo, si esto hubiera pasado, porque van a dominar un porcentaje tan grande del mercado, Inca Pharma y Química tendrían que haberle dicho, oye Indecopi, nosotros queremos fusionarnos, ¿qué opinas? Y el Indecopi evaluaría la situación y les diría, no, porque si ustedes se fusionan, ustedes van a dominar un porcentaje superior al 80% del mercado, lo cual es inadmisible, prohibido que se fusionen. Y entonces la autoridad tendría la competencia para decidir si procede o no procede una fusión de este tipo, tal cual ocurre en Estados Unidos y en los otros países que se han mencionado. Pero sobre esto que ya sucedió. Sobre esto, ya lo dijiste, sobre esto que ya sucedió, a ver, sobre esto que ya sucedió, las leyes no son retroactivas. ¿Cómo protegemos al consumidor? La única forma, en este caso en particular, de esta fusión en particular, sería incluyendo en la ley normas que establezcan algún tipo de mecanismo de vigilancia. Por ejemplo, que cada vez que vayan a hacer tal o cual medida, tienen que comunicarlo o publicarlo. Que cada vez que vayan a pensar a comprar nuevas empresas o adquirir, tienen que comunicarlo. Que, en fin, tendría que establecerse una norma específica para este caso, pero esto es algo que realmente pone el tema sobre el candelero y tenemos que discutirlo. Eso es lo bueno. O sea, en medio de todo lo negativo que significa que una sola empresa concentre tanto poder, lo único bueno es que está poniendo el tema sobre el tapete. Y este es un reto para los congresistas. Los congresistas tienen que estar pensando en darle prioridad a este tema de la ley de concentraciones antes que estar pensando en otras cosas. Como digo, la fiscalización a la que se ha abocado prácticamente a tiempo completo el Congreso está bien. Pero el punto aquí es que esta ley merece prioridad porque se trata de medicamentos. Y si hoy se concentran las tiendas que venden fármacos, imagínate, mañana se puede concentrar la industria alimentaria y entonces los alimentos estarían en la mano de uno o dos grupos económicos. Eso es impensable, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. El congresista Lescano ha dicho de que este es un tema de prioridad, de interés para cuando se inicie la legislatura, así que vamos a ver si finalmente lo agendan y no seguimos esperando otros 6 años más. Esperemos que no. Muy bien, gracias por haber estado esta tarde con nosotros, Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, hablando sobre la compra de acciones, la fusión de empresas, de farmacias, de boticas, 3, Mi Farma, BTL y FASA. Vamos a hacer una pausa, regresamos.